Listo. Recording is on. Lo estoy grabando, pero no lo voy a publicar. Es solo para cualquier cosa referirnos al video posteriormente y por si Juanjo nos puede meter, que lo pase yo luego. Listo, ya ahora sí. Patricia, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, ok, ya voy a empezar. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Quindecobos y este es mi examen de candidatura. Mi proyecto se basa en el trazado de linaje. No. Voy a empezar otra vez. Sorry. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Quindecobos y este es el examen de candidatura para mi proyecto, el cual se basa en el rastreo en el rastreo por medio de grafos multipartitos de células cancerígenas obtenidas por medio de microscopía de campo claro para el trazado de linaje. El contenido de esta presentación inicia con una introducción pasando al trabajo previo, luego al análisis del problema, la hipótesis, los objetivos, la metodología y el cronograma de trabajo y por último las referencias. Entonces, para poder analizar, para poder entender este proyecto, primero hay que entender el funcionamiento del cáncer. El cáncer es una colección de enfermedades que afecta el material genético de las células y les da la habilidad de mantener la señal de proliferación. Entonces pueden replicarse sin evadiendo mecanismos de control, pueden resistir la muerte celular, logran evadir supresores de crecimiento, pueden inducir la angiogénesis en la que desarrollan vasos para alimentarse, para obtener nutrientes y enviar desechos. Luego está la habilitación de la inmortalidad replicativa y por último les da la capacidad de poder invadir otros tejidos y causar metástasis. Esta enfermedad en el mundo en el 2018 reportó 18.1 millones de casos nuevos y del total de las muertes de ese año, 56% eran causadas por el cáncer. En Costa Rica, en el 2018, se reportaron 12.957 casos y 5.709 muertes fueron causadas por el cáncer. Y en Costa Rica, los cánceres de mayor incidencia son de próstata, de seno, colorectal, estomacal y pulmonar. Y el riesgo de sufrir esta enfermedad aumenta a partir de los 35 años. Para esta enfermedad se tienen diferentes técnicas de tratamiento. Se tiene la inmunoterapia, la terapia hormonal, cirugía para la extracción de la masa cancerosa, trasplante de médula ósea, terapia de radiación, terapia dirigida y por último la quimioterapia, que es en la que se enfoca este proyecto. La quimioterapia genotóxica utiliza ciertos medicamentos para causar cambios en las células cancerosas y estas células pueden presentar 4 estados después de pasar por la división celular o la fase M. Estos estados son apoptosis, en el cual se activa el proceso de suicidio programado por detección de fallos, el arresto del ciclo celular, en el que la replicación se detiene en medio ciclo por detección de fallos. Luego está la reparación del ADN. Y por último, si el medicamento no logró realizar su objetivo, se tiene la proliferación de daños en el ADN. Actualmente,
para el análisis y el diagnóstico de la enfermedad se necesita que estén involucrados doctores clínicos, patólogos y biólogos moleculares. Y el tipo de exámenes que se realizan se están basados en el análisis de las muestras en los microscopios, y el patólogo, el biólogo molecular, tiene que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los cromosomas. Este proceso es tedioso y, considerando la carga laboral de estos profesionales, es propenso a fallos. Y el otro tipo de exámenes conlleva a la extracción de muestras del paciente, y esas muestras tienen que sufrir una preparación en la que se aplican químicos que pueden causar daño puede causar daños a la composición genética de la muestra, y también se limita el tiempo de vida útil del tejido. Debido a esto, el laboratorio PRISLab con el laboratorio de quimiosensibilidad tumoral se unieron para realizar un análisis de las muestras de cáncer, de forma que sea un proceso automatizable y menos dependiente del agente humano, reduciendo de esta forma las posibilidades de fallos. Entonces, estos laboratorios, para realizar el análisis de las muestras, se consideran dos tipos de microscopía que pueden facilitar el análisis de las muestras posterior a la toma de imágenes. Se tiene la microscopía de fluorescencia, la cual, debido a la tinción del tejido, debido a la tinción del tejido, se sufre fototoxicidad, lo que causa daño en el material genético, y no permite que la muestra sea analizada para observar el comportamiento de las células al aplicarse el medicamento. Después se tiene la microscopía de campo claro, en la que una célula, una muestra es atravesada por un haz de luz, y por esto la muestra no sufre ningún cambio en su composición genética, pero tienen otros desafíos que son los que se van a estar afrontando en este proyecto. El trazado de linaje está compuesto por varias etapas. La primera es la detección de las células, que está compuesta por el preprocesamiento de las imágenes y la segmentación. Luego se pasa a la etapa del rastreo celular, la cual es dependiente de la detección de la fase M, para la cual se debe hacer extracción de características de los objetos. Y por último está la clasificación de los fenotipos de las células. Esta última etapa no va a ser estudiada en este proyecto, sino que se va a tomar únicamente la detección y el rastreo y la detección de la fase M. Entonces, el rastreo de linaje inicia por la detección de las células en las imágenes, y para esto se debe realizar un preprocesamiento y segmentación. En las soluciones comerciales, la mayoría busca la aplicación de una tinción para facilitar la observación de los objetos o las células en este caso. Y esto, como causa fototoxicidad, entonces no es conveniente. Entonces, después se pasó al análisis de la literatura profesional, y estas, a pesar de que las muestras tienen diferentes formas de adquisición, la mayoría fue obtenida por microscopía de fluorescencia o microscopía de contraste de fase. Y si habían muestras de microscopía de campo claro, la mayoría era de
visualización clara de los objetos. Entre las técnicas observadas en estos estudios están las técnicas para facilitar la detección de los objetos, en el que se modifica el contraste, se realizan filtros para modificar las características de las muestras, como la mejora de las imágenes para detectar bordes, o también se tiene la reducción de ruido. Entre las técnicas de segmentación está la detección de contornos, la identificación de regiones y grupos, y también la segmentación por medio de valores de intensidad y dependiente del área. En la imagen se muestra la ecualización del histograma adaptativa por medio del contraste limitado para mejorar el contraste de la imagen y permitir que sea más fácil visualizar las células. Para el rastreo celular se tienen opciones comerciales, pero la mayoría tenía limitaciones que afectaban su eficiencia y efectividad. La mayoría se limitaba a muestras pequeñas o no había tenido mantenimiento del software en cierto tiempo. También estaban limitadas a microscopía de fluorescencia o el proceso de rastreo y de análisis era semiautomatizado. Entonces, para el análisis de la literatura profesional del rastreo celular, se debe analizar los métodos de rastreo existentes y según la clasificación de Yilmaz, las 3 clasificaciones principales son por rastreo de kernel, por rastreo de silueta y por rastreo de puntos. El rastreo de puntos hace un análisis de correspondencia de los objetos detectados como puntos a lo largo de las imágenes. El problema es que en estos métodos va a depender su efectividad de si considera la interacción de los objetos detectados. Los métodos determinísticos consideran características de la imagen. Aquí hay 2 métodos, el MG y el GOA, y en la imagen se muestra el GOA o Greedy Optimal Assignment Tracker aplicado. Uno de los problemas de estos métodos es que o no considera variación en el número de los objetos o no realiza diferenciación en el comportamiento de los objetos y asume que todos siguen un patrón de movimiento. Luego están los métodos estadísticos o probabilísticos que toman características de las muestras de las imágenes para realizar estimaciones en cuanto a su movimiento o comportamiento a lo largo de los cuadros. Está el Particle Filter, que es uno de los métodos estudiados. El problema es que en cuanto a las células tiene dificultad en la distinción de los objetos cuando hay intersección entre ellos. Luego está la asociación de datos utilizando la distancia euclidiana, pero este procedimiento va a depender del tipo de células y el comportamiento que éstas presentan, además de la frecuencia de la toma de muestras. También están el rastreo de hipótesis múltiple o de múltiples hipótesis, que genera hipótesis para realizar el trazado del movimiento de los objetos. El problema es que con muestras muy grandes, como serían las muestras de células con densidad que tiende a aumentar, este método genera una dificultad computacional que no es conveniente para el proyecto. También están los grafos bipartitos, los cuales se han aplicado previamente en proyectos en el laboratorio, en el cual genera una relación de correspondencia de un cuadro a otro, dependiendo de características que dan un peso
al trazado de estos caminos. Y grafos bipartitos serían de 2 cuadros y grafos multipartitos también se han aplicado de 3 o más cuadros a la vez. Luego está el rastreo de kernel, el rastreo por medio de kernel, en el que los objetos rastreados se utiliza para su rastreo la apariencia del objeto o la forma, y genera un kernel de movimiento dependiendo de transformaciones paramétricas, también dependiendo de las dimensiones que presentan las imágenes. Las clasificaciones de este tipo de rastreo están en modelos de apariencia basados en densidad y plantillas, y que son los que se muestran en las imágenes, y también de modelos de apariencia de múltiple vista. Y el problema del uso del rastreo de kernel en este caso sería que por la cantidad de objetos, el análisis individual de cada célula para obtener su trayectoria a lo largo de los cuadros no es conveniente. Por último está el rastreo de siluetas, en el que toma en cuenta las formas complejas de los objetos para realizar una descripción más exacta y hacer un rastreo de un cuadro a otro, tomando en cuenta la región de interés como la región del cuadro inicial. Para este tipo está por coincidencia de forma y coincidencia de contorno. Y dependerá de el tipo de objeto si estos métodos son convenientes, porque dependerá si estos objetos varían mucho en su forma y en su contorno. Esto podría dificultar el uso de la técnica y generar un rastreo efectivo. Para la detección de la fase M se encontraron soluciones comerciales como Lineage Mapper, Lever y Bioemergencies and Move IT. Estas técnicas realizan, este software utiliza varias técnicas para realizar la detección de la fase M, usualmente utilizando imágenes de microscopía de fluorescencia, y no son 100% automáticas porque dependen de una anotación manual de las células, y también está limitada por la cantidad de células que puede analizar de una misma imagen. En los métodos de detección de fase M, igual la mayoría de los artículos consultados utilizaban microscopía de contraste de fase o microscopía de fluorescencia. Entonces era más fácil el observar la forma y el contorno de los objetos. Entre las técnicas analizadas estaban por campos neurales condicionales de estado oculto, por análisis de simetría, por análisis de textura, por redes neuronales convolucionales, clasificadores de campo de bosques aleatorios, clasificadores por Support Vector Machine, análisis de circularidad y asociación de células hacia adelante y hacia atrás. En la imagen que se muestra se tienen el análisis de fase M detectando la circularidad por análisis de circularidad de las células. Y eso también va a depender del tipo de célula y del comportamiento usual de esta, el cambio de forma que tenga dependiendo del tipo de célula que se está analizando. Para el análisis del trabajo previo se consultaron se consultó una cantidad de alrededor de 97 artículos, como se ven en este histograma, distribuidos por año. Este es un tema cuya relevancia está aumentando a lo largo del tiempo porque el análisis automatizado
de muestras celulares permite facilitar el trabajo de los médicos y también permite agilizar el sistema de salud. Para el problema se tiene la descripción del problema como el rastreo de células cancerosas en imágenes de campo claro de baja o mediana densidad y de bajo contraste, resolviendo la identificación de las células después de la división celular por medio de la detección de la fase M. Las muestras a analizar son obtenidas por microscopía de campo claro y, como se puede ver en la imagen, estas células son de bajo contraste, tienen iluminación no uniforme, presentan variaciones en densidad a lo largo del tiempo, presentan eventos de fase M que son importantes de analizar para comprender el funcionamiento de las células y estudiar las células hijas, y también presenta variaciones en valores de intensidad y de forma. La hipótesis de este proyecto es que el rastreo de células cancerígenas en densidades baja y mediana, obtenidas por microscopía de campo claro, presentando bajo contraste, utilizando grafos multipartitos y resolviendo eventos de fase M, considerando características como la duración de la fase M, circularidad, distancia euclidiana viajada, radio celular e intensidad, para lograr una exactitud del 80%. El objetivo principal es el crear un algoritmo capaz de rastrear células cancerosas utilizando grafos multipartitos en imágenes de microscopía de campo claro a lo largo del tiempo. Y los objetivos específicos son el investigar la bibliografía comercial y profesional de los temas relacionados, diseñar la infraestructura del software para el manejo de las imágenes y el procesamiento de los resultados, diseñar e implementar un algoritmo para el rastreo celular y la detección de la fase M, analizar los resultados por medio de validación de ground truth, utilizando imágenes anotadas manualmente, y diseminar los resultados obtenidos a la comunidad científica. La metodología inicia con la investigación bibliográfica para lo que se tenía que investigar de los siguientes temas: investigar del cáncer, trabajo profesional y comercial para el análisis de las muestras, de procesamiento y segmentación, y opciones comerciales y profesionales de rastreo de objetos múltiples. Para la adquisición de datos, los datos a analizar son líneas celulares tumorales de humanos, en especial HS578T, que corresponde a un carcinoma de glándula mamaria, y la preparación de las muestras va a estar dividida en microscopía de fluorescencia para tener imágenes que permitan la validación, y microscopía de campo claro para el diseño para el diseño del algoritmo y su implementación. El equipo a utilizar es el Citation 5, que es un escáner de muestras, en este caso muestras celulares de cáncer, y los estudios por medio de los cuales se obtienen las muestras tienen una duración de hasta 92 horas. La infraestructura del software está basada en el lenguaje de programación C y el uso de bibliotecas de procesamiento digital de imágenes como OpenCV. El rastreo de múltiples objetos se va a realizar por medio de grafos multipartitos, el cual se puede analizar la correspondencia de los objetos detectados de un cuadro a otro
por medio de características de los objetos para realizar una estimación de la trayectoria y construir el linaje celular. Las características a considerar son la circularidad, la distancia de euclidiana viajada, el radio celular y la intensidad de los píxeles de las células detectadas. La validación se hace por medio de ground truth utilizando muestras anotadas manualmente, y entre las métricas para la validación se consideran precision, recall, accuracy y accuracy para MOTA, que es exactitud para el rastreo de objetos múltiples, de múltiples objetos. El cronograma sufrió modificaciones a partir de la crisis de salud causada por la pandemia del COVID-19, entonces muchas de las fechas tuvieron que moverse y se tiene este nuevo cronograma en el que se consideran la obtención de muestras de microscopía de campo claro y de fluorescencia, la anotación manual de las muestras de microscopía obtenidas, el desarrollo de la infraestructura de detección y rastreo celular, que es lo que ha podido continuar hasta el momento, la validación del algoritmo, el análisis de los resultados obtenidos y redacción de tesis, y por último la diseminación de resultados y la defensa de tesis. Y luego está la bibliografía usada para la bibliografía que se ha consultado hasta el momento. Sí. 4 minutos antes, súper. 4 minutos antes. Oh, ok. Creo que sí me faltaba un poco de fluidez en algunas partes, entonces mientras más practico eso se acorta más el tiempo. Yo le iba a decir, digamos, me gusta mucho su presentación, ¿verdad? El formato, me gusta cómo está planteada, el orden, me gusta también cómo lo hace. Sí, un poquillo ahí de algunas cosillas que se sintió un poquillo de duda, pero conforme vayamos haciendo la siguiente práctica, ya va a ver que va a salir más fluido, y también usted lo puede practicar, ¿verdad? En su casa, aunque parezca todo, claro. Carlos hace que su cerebro ya esté listo y lo haga casi que de memoria, ¿verdad? Claro. Pero sí me gusta, está súper chido. Y los slides, las imágenes. Yo voy a dejar que Lennon tal vez pregunte primero y haga alguna recomendación, porque yo tengo como 20, porque quiero ser exhaustivo esta primera vez, ¿verdad? Claro. Y para no quitarle algunas observaciones a Lennon, o para que él aporte las nuevas que no haya considerado. Lennon. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí, no, nada más, sí, que quería comenzar con que concuerdo con Siles, la verdad me gustó bastante la presentación, me gustó, sí, la parte visual y la dirección también que le dio a la presentación. Nada más en una parte, no sé si fue que yo me perdí, pero usted mencionó lo de la quimioterapia. Ajá. Que mencionó que es como el tratamiento en el que se va a enfocar el proyecto. No me quedó claro como esa idea de la quimioterapia, como a dónde llega o cómo se relaciona concretamente con el proyecto. Ok. Tal vez eso sería cambiar la forma en la que lo digo, o también podría describir más lo que es quimioterapia genotóxica, que es que se aplica medicamento genotóxico a el tejido o el organismo, y para inducir uno de los 4 estados, y dependerá de la efectividad de la quimioterapia el estado al que pasa las células. También Voy a aprovechar la pregunta de Lennon para comentarle también en esa misma dirección. Yo creo que esto es porque usted ya maneja el tema mucho, ¿verdad? Usted está haciendo la investigación, entonces ya para usted el genotóxico es conocido, ¿verdad? La quimioterapia también, pero la audiencia no necesariamente, ¿verdad? Me refiero no solo a los que vienen de afuera, sino particularmente al tribunal.
Recuerdo Claro. haber una persona representando al decano y una persona representando a la dirección, que no soy yo ninguna de las Ujú. dos, ¿verdad? Entonces sí sería bueno que cuando mencione la palabra genotóxico, mencionen muy Explicar. bien en español sencillo qué es, y lo mismo con quimioterapia, ¿verdad? Ok, Y al mismo tiempo que aclara esto, que yo pienso que estaría resolviendo lo que Lennon está planteando, yo creo que le hace falta como estresar más la idea de que lo que usted está haciendo va a resolver un enorme problema que se tiene en microbiología para el diagnóstico, ¿verdad? Porque usar otros equipos como el Single Cell Sorter para seleccionar célula por célula y analizarla cada una con fluorescencia es un equipo muy costoso, ¿verdad? Y que de claro. otra manera lo que ellos tendrían que hacer es manualmente anotar células, pues, obviamente error prone, time consuming, subjetivo. Entonces por ahí yo creo que a mí me hizo falta que le diera ese impacto, ¿verdad? A que su proyecto es el non plus ultra, ¿verdad? Su opus, magnum opus, ¿verdad? Su máxima obra. Entonces, Ok, por ahí, nada más, sí menciona los temas importantes, pero déle ese impacto al puro principio, ¿verdad? Cuando está introduciendo, cuando está justificando, para que la gente tenga ese wow factor, ¿verdad? Uy, qué chido este proyecto, me llama mucho la atención. ok, ok. Sí, y vamos a otros dos comentarios, que también en una parte menciona los diferentes como métodos de muestreo cuando introduce lo que es microscopía de campo claro Ujú. y solamente tiene una imagen de microscopía de campo claro. Tal vez sería bueno como mostrar los diferentes métodos como para que uno vea y quede claro, ok, mira, están estos y así se ven diferentes, porque me quedo como la idea de cómo se ven los demás y por qué, o sea, visualmente entonces, ¿por qué microscopía de campo claro si los demás puede que se vean más bonitos? Pero yo no estoy viendo la imagen, entonces no sé si realmente se ven más bonitos. Claro, ok, sí. Esa es la de microscopía, no la añade por ningún lado. Sí, entonces también tengo que añadir eso. Sí. Y por último, una más en la hipótesis, que la hipótesis es una suposición y usted puso to reach. Creo que debería ser como will reach o leads to 80% Ah, accuracy. ok, ok. La redacción de la hipótesis. Ajá. Y ya, eso sería de mi parte. Pero muy bien, me gustó. Gracias. Okay, vea, voy con las preguntas. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, voy a hacer como si estuviera en el tribunal, ¿verdad? Abogado del diablo. No Ok. tiene que saber nada, ¿verdad? Es para como ayudarnos a saber si alguien le pregunta por ahí, estar preparada y lista para cualquier cosa que se dé. ¿Cuál es la diferencia entre cancerígeno y canceroso? Canceroso. Eh, de lo que había preguntado a un doctor y a un patólogo que había preguntado, no había diferencia entre los términos, que eran sinónimos. Ok, yo preguntaría a los microbiólogos, porque hay una diferencia leve, que es, si no me Ah, como equivoco, que cancerígeno causa cáncer. el canceroso es que tiene cáncer. Ajá. Entonces, o sea, insisto, no tiene que saberlo ya, pero son preguntillas, ¿verdad? Que le pueden salir a alguien en la evaluación, y es bueno que esté segura de responder. Ok. Cancerígeno es tal cosa, canceroso, y dar tal vez un ejemplo por ahí, ¿verdad? Incluso como les he dicho en el pasado, pueden tener algunos slides después de la bibliografía respondiendo a algunas de esas preguntas hipotéticas, ¿verdad? Para que usted haga, Ujú. qué buena pregunta, de pura casualidad tengo este slide, y usted nada más lo usa, ¿verdad? O prepararse a que haga una pregunta, ¿verdad? Ok. Eh, Luego, una parecida es, ¿cuál es la diferencia entre automático y automatizado o automatizable? Automático, automatizable y Digamos, automatizado. digamos que automatizable es la capacidad de convertirse en automatizado. Entonces, la diferencia Ajá. entre automático y automatizado. Hmm. Interesante, ¿verdad? Sí. Yo enfrenté exactamente la misma pregunta cuando estaba escribiendo el título de mi doctorado, y por eso utilicé automatizado en lugar de automático.
Porque automático significa que funciona solo. Piensa en control automático. Usted diseña un Ajá. controlador para dejarlo funcionando en la planta y desentender, ¿verdad? En cambio, automatizado es, buscamos ese mismo objetivo, pero por la complejidad quizás del problema, no se logra alcanzar al 100%. Entonces se requiere la interacción de un operador, Ujú. ¿verdad? Siempre se quiere reducir esa interacción del operador, pero yo creo que aún estamos en un estado en que no está funcionando a la perfección, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues, tiene que digamos, definir muy bien si el resultado suyo va a ser plenamente automático o si se puede considerar como automatizado. Es una pregunta más filosófica, ¿verdad? Pero es buena Ajá. que la clara para que todo el proyecto vaya en la dirección adecuada, ¿verdad? Para que no la agarren diciendo que está automático y alguien le pregunte, pero ya funciona el cierto, y usted tenga que explicar, ¿verdad? Sino que vaya fijo desde el principio, ¿verdad? Como que se consideraría automático ya después de que haya pasado por un clinical trial para como allá que uno sabe que funciona siempre. Exacto, por ejemplo, digamos, usted logra inclusive generar un algoritmo automático que va a generar el rastreo, ¿verdad? Y la Ujú. clasificación. Ahora, vamos a probar diferentes conjuntos de datos. Eso le va a dar una mayor, una base, un soporte, ¿verdad? Amplio, Ujú. ¿verdad? Pero debemos validar, digamos, ese protocolo clínico, ¿verdad? Que eso no podríamos hacerlo hasta que no metamos un proyecto con el consentimiento informado, con toda la cosa, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero digamos, bueno, tenerlo claro y mencionarlo, digamos, en el momento. Ujú. Sí, sí. Luego, usted mencionó en algún momento que los métodos de point tracking podrían ser problemáticos con las densidades altas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que con las dosis adecuadas de la quimioterapia no se van a alcanzar en principio estas densidades altas. Ajá. Entonces, el point tracking tendrá un problema con las densidades bajas o medias. ¿Y por qué? Ok. Era acá. Sí Ajá, que es que algunas de las muestras analizadas ya en densidad media, algunos ya, bueno, es que sí también con la cantidad apropiada del medicamento ya baja la cantidad de células, pero ya serían como 200 objetos, por ejemplo, de rastrear que van a ir aumentando o que pueden quedarse así en esa cantidad. Ya 200 objetos sería mucho para rastrear múltiples hipótesis. ¿okay? De hecho, eso me lleva a otra pregunta. De los papers que han revisado, esta pregunta dependiendo paralelo, de los papers que han revisado, eh, ¿cuál es la mayor cantidad de objetos rastreados simultáneamente de manera adecuada? Mm, eso, a ver, es que hay algunos variaban porque había uno que hacía un estudio de 4000 células y solo detectaba como 25% de las células y esas analizaba, les hacía el rastreo. Entonces, habían unos que también tenían como fallos en la etapa de segmentación antes de la etapa de rastreo. No me Ajá. había enfocado mucho en la cantidad de objetos para esos estudios. No, no, son preguntas de curiosidad, digamos, pero podrían surgir ¿verdad? En la evaluación del tribunal, ¿verdad? Pero Ujú. sería interesante, simplemente es una curiosidad, poder saber, digamos, poder decir, bueno, de los papers que yo hice, estos cuatro logran rastrear 200 objetos o 150. Y como nosotros queremos rastrear por lo menos 200, estamos muy por encima de los requerimientos típicos, ¿verdad? De un sistema de rastreo muy
objetos. En Ujú. este otro, 30, con un 95% de efectividad. Ujú. Entre una relación contra qué comparar, perdón, contra qué comparar nuestras expectativas, ¿verdad? Porque más adelante yo mismo le voy a preguntar, bueno, ¿por qué un